Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a ver la teoría del psicoanálisis de la teoría de la personalidad de Sigmund Freud. Bueno, ustedes están viendo una imagen que es un iceberg. Ese iceberg se le conoce también como la metáfora del iceberg y es una forma más fácil de poder explicarles la teoría de la personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Freud estaba consciente de que el hombre era todo lo que le había sucedido anteriormente o durante el proceso de su infancia o su contexto que lo rodeaba. La personalidad también dentro de ella va a llevar lo que es el temperamento. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, la personalidad es lo que yo proyecto, lo que yo soy. Si yo soy inteligente, si soy flojo, si soy agresivo, si soy una persona pertinente, si soy una persona hostil con los demás, si, si soy grosero, etcétera, etcétera. Ese es como parte de mi personalidad, ¿no? Ser audaz, ser fuerte, etcétera, etcétera. La cuestión emocional, psicológica, moral. El temperamento ya es algo que se trae, ya es algo con el que se nace, ¿sí? Si yo de repente me cuesta mucho trabajo levantarme porque me da mucho sueño por las mañanas, es algo que yo ya traigo y que lo heredé, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a alguien de sus papás pues le cuesta mucho trabajo levantarse por las mañanas. El temperamento se hereda, ¿sí? Cuando dicen es que tienes un temperamento muy fuerte, te pareces a tu abuelo. Sí, exactamente. Es normal y es lógico ese comentario, es real, es comprobado. El temperamento, les vuelvo a repetir, es algo nato, es algo que ya se trae. Entonces, ¿cómo se conjunta con la personalidad? Bueno, porque la personalidad, como les acabo de mencionar, es algo que se va adquiriendo. Lo que Sigmund Freud nos decía es que nosotros teníamos un inconsciente, un preconsciente y un consciente. Y es algo que se sigue pues aportando hasta los días de hoy para una terapia. Entonces, ¿qué quería decir esto? El iceberg, si ustedes pueden observar así como una simple fotografía, si nosotros vamos en un barco, solamente se puede ver la punta, no se ve qué tan ancho, qué tan pequeño puede ser la parte de abajo, ¿sí? Con toda esta metáfora que yo les voy a explicar, ustedes van a entender muchas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esa profundidad del iceberg, ese grosor, esa parte grande, etcétera, etcétera, es lo que no se puede ver, pero al igual que nuestra personalidad, es lo que los demás no pueden ver de mí, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en la parte del inconsciente es todo lo que yo he cargado a través de todos los años. La punta del iceberg significa lo que los demás pueden percibir de mí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a lo mejor los demás perciben que yo soy agresivo, que yo soy mentiroso, o que yo soy una muy buena persona, una persona muy tolerante, una persona paciente, una persona dedicada también, ¿no? Exigente también. Entonces, cuando yo noto todas estas características de la personalidad de un individuo, de una persona, bueno, es porque hay todo un trasfondo, ¿sí? Es, por ejemplo, ustedes escuchan mucho esa frase cuando dicen, es que te traicionó el inconsciente. Sí, exactamente, porque es algo que no se deja ver. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, toda esa parte del iceberg que no se puede ver y que está en mi inconsciente, porque así lo denominó Freud, inconsciente, preconsciente y consciente, es toda esta parte del inconsciente. Lo que quiere decir es que es todo lo que a mí me ha pasado a través de los años. Aquí que viene la infancia que yo tuve, los padres que yo tengo, quiénes son mis hermanos, dónde vivo, cómo he vivido, en dónde he vivido, cuáles son las cuestiones más dolorosas por las que yo he pasado, cuáles han sido las más felices, dónde estudié,
qué fue lo que ha marcado por completo mi vida, qué es lo que más me ha dolido en la vida, como les acabo de mencionar, ¿sí? ¿Qué es lo que forma todo ese grosor del iceberg que los demás no pueden ver? O sea, yo no puedo ir por la calle platicándole a todo mundo todos los 15 años de mi vida. Bueno, en su caso, ¿no? En los míos, 20 siempre les he contado eso, ¿no? Pero todos los días, no, yo no puedo ir contándoles todo ese proceso. E incluso, muchachos, la etapa que yo tuve de bebé, cómo, cuál fue la parte emocional o la parte o la cuestión moral también que yo viví cuando ustedes, bueno, cuando eran bebés, ¿sí? Si hubo agresiones, si hubo agresiones físicas, o sea, si fueron niños golpeados, si fueron niños con mucho amor, si fueron niños castigados, si fueron niños que les gritaron, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue lo que formó todo ese grosor del iceberg? Entonces, todo eso que yo cargo forma parte de mi inconsciente, ¿sí? Entonces, ese inconsciente se va a lo que es el consciente. Entonces, cuando yo soy consciente de las cosas, es cuando yo actúo con las demás personas. O sea, siempre les he dicho, bueno, cuando de repente ustedes se enojan mucho y hacen berrinche en el salón de clases y azotan la puerta. Ah, bueno, hay que ver qué es lo que está en el iceberg, en la parte del inconsciente, qué es lo que te hace actuar de esa forma que todos estamos viendo, porque acuérdense que en la parte, en la punta de ese iceberg es lo que todos podemos ver. Pasa lo mismo que con el barco, la punta del iceberg todo el mundo lo puede ver, pero el grosor del iceberg no todos lo pueden ver, nadie lo puede ver. ¿Cómo se puede ver el grosor o la parte del inconsciente en una terapia? ¿Sí? Era lo que decía Freud, tienes que analizar toda esa parte que cargas, toda esa parte que ha formado, que te ha formado como persona, para ver y analizar en qué punto estuviste mal, en qué punto estás mal. Obviamente estamos hablando ya de terapia, pues cuando la necesitamos, muchachos, ¿no? Que dicen que todo mundo necesita terapias, porque pues obviamente todos cargamos ciertas cosas que a lo mejor nos pueden lastimar y qué es lo que desarrolla cosas negativas o partes negativas dentro de lo que es nuestra personalidad. Por eso se dice que todo mundo necesita una terapia. Hay quienes de alguna forma pues tienen aspectos negativos más marcados que otras personas, ¿no? O sea, hay quienes desarrollan ya patologías y era lo que les decía ayer. ¿Cuáles son esas patologías de la salud? Bueno, las histerias, la ansiedad, el pánico, los mitómanos, todas estas cuestiones pues ya más fuertes que se tienen que tratar con un psicoanalista, con un psicólogo también. Entonces, la teoría de la personalidad, muchachos, se basa en esta cuestión. Ahora, también lo podemos enfocar de una forma positiva. Por ejemplo, la punta del iceberg representa el éxito. El éxito lo ven todas las demás personas. Todas las personas saben que a lo mejor a ti profesionalmente te ha ido muy bien, que a lo mejor tú tienes un buen carro, una buena casa, una estabilidad con tu familia emocional y todo mundo puede observar esa punta del iceberg. El grosor del iceberg es la parte del sacrificio, la parte del llanto por obtener ese sacrificio, los logros, las horas de trabajo arduo, etcétera, etcétera. Ese es el grosor del iceberg. Es como ahorita, o sea, ustedes, tengo un 10, todos los demás lo van a ver, pero pocos vieron que muchos de ustedes se desvelaron hasta las 2, 3 de la mañana junto con la maestra, que muchos de ustedes tuvieron conflictos con sus compañeros en sus trabajos de equipo para entregar el boletín, que muchos de ustedes incluso ni siquiera tenían los recursos para poder entregar sus tareas, que no tienen una computadora, que a sus papás les costó mucho trabajo pagar el internet en esta época tan difícil. Pocas personas van a ver ese trasfondo. Eso significa la metáfora del iceberg. Y en la cuestión que Freud nos mencionó es en la
es en la teoría de la personalidad. ¿Cómo se va a conformar mi personalidad? Bueno, mi personalidad está conformada por mi temperamento que es heredado. Alguien me lo heredó, mi papá, mi mamá, y a mi papá o mi mamá se lo heredó mi abuelo, y a mi abuelo, mi bisabuelo, y a mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Mi temperamento es genético, ¿sí? Si yo soy una persona fácil en la cuestión de que es un temperamento más manejable, que son personas nobles, etcétera, etcétera, bueno, alguien me lo heredó. Si soy de repente muy enojón, alguien me lo heredó. Si soy muy pasivo, que en realidad quiere decir como muy flojo, alguien me lo heredó. Entonces, pues contra eso, así que si su mamá los regaña o algo así, pues ustedes le dicen que parte de la personalidad, parte del temperamento es heredado. El temperamento, más no la personalidad, porque ya la personalidad es lo que a ustedes les han inculcado, ¿no? O sea, sí pueden ser más pasivos, puede ser que, por ejemplo, les guste dormir mucho y es un temperamento heredado, pero lo demás ya es fundamentado y es creado también, ¿eh? O sea, lo que voy con todo esto es que todo lo que ustedes han pasado en esa parte del inconsciente, ustedes lo proyectan, pero es algo que se puede modificar. La personalidad se puede modificar. Y de hecho ustedes están en una etapa muy, cuestionable y en una etapa donde ustedes van a reestructurar su personalidad. De hecho, la adolescencia es en donde más cambios sufre la personalidad, ¿sí? Y la estructura de su cerebro también cambia en la cuestión cognitiva. Es en donde más se desarrolla la etapa de la adolescencia. Y ustedes tienen la influencia de muchas cosas y de muchos medios. ¿Por qué? Porque tienen la parte de los amigos, tienen la parte de la influencia de la escuela, la influencia de su familia. Entonces, la personalidad la van a crear todos los seres que están a su alrededor y tienen un inconsciente y un consciente. Ese inconsciente es toda esa parte que no se puede observar y el consciente toda esa parte que ya todos podemos observar. E incluso la cuestión de los sueños tiene que ver con la parte del inconsciente también. Cuando nosotros tenemos algún miedo o algún estrés, algo que nos está atormentando, bueno, a través de los sueños, que es esa parte del preconsciente, que sabes lo que está pasando y lo que no está pasando, tú lo proyectas a través de un sueño. Entonces Freud es muy, muy interesante, y los que vayan a estudiar psicología, pedagogía, etcétera, etcétera, y toda esta parte humana, Freud va a ser de cajón. Entonces nosotros nos estamos viendo en el siguiente video explicando mecanismos de defensa. Nos vemos, chicos, bye. Les explico la actividad por medio del grupo de WhatsApp. Bueno, los que no están en el grupo de WhatsApp, sigan la imagen y nosotros vamos a anotar ahí en la parte preconsciente todo lo que a nosotros nos ha afectado como seres, todo lo que ustedes han pasado de niños, desde que ustedes tienen memoria, ¿sí? Lo que nos duele, lo que nos alegra, quiénes han estado a su alrededor, etcétera, etcétera. Y en el consciente ustedes me van a poner ¿qué personalidad creen ustedes que tienen? ¿Sí? Si son agresivos, si son pacientes, si son tolerantes. No se vale poner puras negativas también, porque por lo regular cuando se les pide este tipo de actividades, siempre ponen puras cuestiones negativas. Soy agresivo, soy flojo, soy enojón, etcétera, etcétera. Y pocas veces ponen sus virtudes. Entonces son tanto sus defectos como sus virtudes en la parte del consciente y en la parte del inconsciente. Quién es su familia, con quién viven, algún recuerdo que ustedes tengan que les dolió mucho de niños, qué es lo que más les alegra, qué es lo que les gusta comer y por qué les gusta comer eso. ¿Sí me explico? Todo lo que ustedes me quieran contar que yo no sé en la parte del inconsciente. Entonces nos estamos viendo el próximo video, chicos. Bye.